Hoy en día, cualquier Estado-nación se encuentra como atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la fragmentación interna y por otro lado, una integración hacia afuera que no para de crecer, sobre todo por la globalización. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la respuesta que muchos países han encontrado para este escenario tan complejo, la integración regional. Y claro, esto nos planta delante de la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. En un mundo donde los mercados y los problemas, como el cambio climático o las pandemias, ya no entienden de fronteras, ¿siguen teniendo sentido los límites nacionales tal y como los hemos conocido siempre? Pues bien, la integración regional es una de las respuestas más potentes y fascinantes a esta cuestión. Para entender bien este fenómeno, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente esto de la integración regional. Después subiremos por una especie de escalera que tiene 4 etapas típicas. Luego nos preguntaremos qué es lo que de verdad impulsa este proceso. Y ya para terminar, veremos cómo funciona todo esto en el mundo real, con ejemplos que, ya veréis, son muy diferentes entre sí. Venga, empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de integración regional, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues en el fondo se trata de un cambio de mentalidad radical. Es pasar de pensar en clave de fronteras a pensar en clave de bloques. Esta es la definición clásica, la de Ernst Haas. Ahora, ojo, porque aquí la palabra clave, la que lo cambia todo es voluntariamente. Los países eligen, deciden por sí mismos ceder una parte de su soberanía. ¿Y por qué? Porque hacen un cálculo y llegan a la conclusión de que van a ganar más si se unen a sus vecinos. Esto no es una conquista, es una decisión puramente estratégica. Y para que quede todavía más claro, no estamos hablando simplemente de que haya más comercio o de que se pueda viajar más fácil. No, el punto crucial, el corazón del asunto es este. La integración de verdad implica crear instituciones comunes y permanentes que tienen el poder de tomar decisiones que obligan a todos los Estados miembros. Y les obligan incluso si en un momento dado a uno de ellos no le gusta la decisión. Y esto nos lleva a una distinción que es fundamental que entendamos. Por un lado está el regionalismo, que es el proceso político, el formal, el que va de arriba a abajo. Es cuando los gobiernos se sientan, firman tratados y crean organizaciones. Y por otro lado tenemos la regionalización, que es un proceso mucho más orgánico, de abajo a arriba, impulsado por las empresas, por la gente, por los mercados, que sin que nadie se lo ordene, comercian e interactúan cada vez más a través de las fronteras. A veces uno alimenta al otro, pero desde luego no son lo mismo. Vale, entonces, si unos países deciden integrarse, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues esto no suele ocurrir de la noche a la mañana. Lo normal es que sigan un modelo que nos podemos imaginar perfectamente como una escalera. Una escalera de 4 peldaños que les lleva hacia una unión cada vez más y más profunda. Esta escalera la propuso el economista Bela Balasa. A ver, el primer peldaño, el más básico, es el área de libre comercio. Aquí simplemente se quitan los aranceles internos. ¡Pum! Fuera barreras. Si subimos un escalón, llegamos a la unión aduanera. Esto es lo mismo de antes, pero se le añade una política comercial común para el resto del mundo. El tercer paso ya es el mercado común, que permite que se muevan libremente no solo las mercancías, sino también las personas y el capital. Y ya en la cima de la escalera, la unión económica, que implica tener una moneda y una política monetaria únicas. Como se ve, cada peldaño exige ceder un poquito más de soberanía a cambio de estar más integrados. Perfecto. Ya hemos visto qué es la integración y la famosa escalera que suelen subir los países. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué deciden dar ese primer paso? ¿Qué les empuja? Eso nos lleva directamente a los motores que impulsan todo este proceso. Y aquí llegamos al gran debate teórico, a la pelea de fondo. Por un lado está el neofuncionalismo. Esta teoría sugiere que la integración es como una bola de nieve. Se empieza integrando un sector, por ejemplo el carbón y el acero, y eso crea problemas y presiones que, casi sin querer, obligan a integrar otros sectores en un efecto dominó que se llama spillover. Pero por otro lado está el intergubernamentalismo. Esta teoría dice, un momento, aquí no hay nada automático. La integración solo avanza cuando los gobiernos de los países, en una negociación puramente estratégica, deciden qué les conviene. Son ellos, y solo ellos, los que tienen el control del volante. Y esta otra cita posterior del mismo Haas es que lo clava, lo resume de una forma brillante. Al final, en lo que sí parecen coincidir estas teorías es que la integración regional no nace de grandes ideales o de sueños de fraternidad universal. Nace de un cálculo frío, práctico, casi de contable. ¿Qué ganamos con esto? Es puro utilitarismo. Muy bien, pues basta ya de teoría. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mapa del mundo real. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque vamos a descubrir que no todos los bloques se construyen con los mismos planos, y que desde luego hay muchísima vida más allá del famoso modelo europeo.
Fijaos en esta tabla porque nos muestra de un solo vistazo lo distintos que pueden ser estos proyectos. El contraste es brutal. Tenemos a la Unión Europea con un estilo supranacional que busca una unión política muy profunda. Ahora la comparamos con el TLCAN, cuyo único objetivo es la eficiencia económica y por eso sus instituciones son mínimas. Luego está Mercosur, un modelo que depende muchísimo más del poder y de la voluntad política de los presidentes de turno. Y finalmente ASEAN, que funciona con su propio método, el ASEAN Way, un estilo totalmente informal y basado siempre en el consenso. A ver, la Unión Europea es el ejemplo del libro, el alumno aventajado de la integración profunda. Lo que la hace única en el mundo son sus órganos supranacionales, como la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia. ¿Y esto qué significa? Pues significa que pueden tomar decisiones que obligan a países como Alemania o Francia, incluso si en ese momento no están de acuerdo. Es un sistema súper complejo que va muchísimo más allá de ser un simple mercado. Y justo en la otra esquina del ring tenemos al TLCAN, que ahora se llama TEMEC. Aquí nadie, pero nadie habla de unión política. El objetivo es uno, y solo uno: hacer negocios, facilitar el comercio y la inversión. Y por eso su estructura es minimalista a propósito. No hay grandes parlamentos ni comisiones, solo las reglas justas y necesarias para que el dinero y las mercancías fluyan sin problemas. Y luego, si los otros dos ya eran diferentes, esperad a ver el modelo de ASEAN, en el sudeste asiático. Su filosofía es el ASEAN Way, y se basa en 3 principios sagrados: no injerencia en los asuntos de los demás, informalidad y sobre todo consenso. Aquí la soberanía nacional es intocable. Por eso rechazan de plano la idea de crear instituciones poderosas al estilo europeo. Prefieren la flexibilidad de los acuerdos directos entre sus líderes. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que la integración regional no es una autopista con un único carril que lleva siempre al mismo destino. Es más bien una caja de herramientas muy, muy diversa. Cada región del mundo abre esa caja y coge las herramientas que más le convienen. Unos cogen el martillo supranacional, otros el destornillador intergubernamental. Cada uno para construir el tipo de bloque que mejor se ajusta a sus objetivos, a su cultura y a su historia. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Una de esas para reflexionar. A medida que problemas globales como el cambio climático o las crisis financieras nos demuestran que las fronteras nacionales sirven de poco, ¿acabaremos viendo cómo los bloques regionales sustituyen a las naciones como los actores principales en el escenario mundial? ¿O, por el contrario, el viejo Estado-nación demostrará una vez más su increíble capacidad para adaptarse y sobrevivir? El futuro, desde luego, está por escribirse.